Hola, buenas tardes. Aquí estamos en directo hoy lunes 22 de noviembre, que como sabéis, bueno, pues en el Faro, estamos aquí en el Faro Ángeles tiene un mensaje para ti en Facebook, o también podéis suscribiros al canal de YouTube, elfaro.ángela, donde podéis ver todos los vídeos que hasta ahora hemos emitido. Y bueno, ya sabéis que vamos alternando contenido. Por una parte tenemos astrología, cábala, tenemos bienestar, temas monográficos, algunas magias y algunas tiradas que hemos hecho. Las reposiciones las vamos haciendo todos los lunes, que no sean una vez al mes. Ya sabéis que hacemos un lunes en directo. Y bueno, pues hoy nos vamos a enfocar en un tema que quizá os va a sorprender. El último programa en directo que hicimos, lo hicimos acerca de la cábala y las letras hebreas, el mensaje que tenía para vuestra alma esas cábalas, esas letras, perdón. Pero hoy vamos a centrarnos en el bienestar. Y como digo, nos vamos a centrar en un tema que os va a sorprender, porque normalmente siempre estamos hablando de esto de buenas vibraciones, malas vibraciones, pero no sabemos exactamente qué es una vibración, qué es una frecuencia, cómo estamos vibrando. Bueno, ya sabéis que el universo se compone fundamentalmente de dos cosas, de materia y por otra parte de energía. Y que la materia está formada fundamentalmente por átomos y una serie de moléculas, y esos átomos y esas moléculas están en continuo movimiento. Por lo tanto, por lo que podríamos decir al hablar de que estos átomos y moléculas están en continuo movimiento, es que la energía es lo mismo que el movimiento, es decir, no existiría energía si no hay movimiento. Y bueno, y estas partículas, lo curioso es que se desvanecen, se van desvaneciendo esos átomos, esas moléculas, en lo que se llaman ondas o vibraciones, ¿no? Y aquí nos vamos acercando un poquito al concepto de vibración. Este concepto de vibración se podría decir que, según la teoría de la física de partículas y la física cuántica, pues sería como una especie de lazos, de cuerdas que vibran en el espacio y en el tiempo. Y en esos intervalos entre esos lazos y esas cuerdas, lo que habría realmente sería un espacio vacío. Por lo tanto, diríamos que la materia realmente es un espacio vacío, pero que esas ondas, esas vibraciones, esas cuerdas, son campos de energía que vibran y que van vibrando, es decir, en un movimiento, diríamos, cadente, repetitivo, ¿no? Y por lo tanto diríamos que una vibración es un movimiento repetitivo de la energía, como vemos aquí en esta imagen. Y ese movimiento repetitivo de la energía se mueve a una determinada frecuencia. Por lo tanto, podríamos decir que esos átomos y esas moléculas que vibran, podrían decir que vienen a ser como la música en la que los átomos se mueven. Es decir, todos, por lo tanto, tenemos una música por la que especialmente nos movemos o vibramos, igual que los átomos vibran a una determinada frecuencia. Y cuando esa frecuencia interior se conecta con una frecuencia exterior, pues entonces a eso se le llama resonancia. Es un poquito el sistema por el que se establece, bueno, pues todos los aparatos médicos, que hay una frecuencia interna del cuerpo y una frecuencia externa, y a eso se le llama resonancia. Por lo tanto, podríamos decir que nada es casualidad en el universo, y que por lo tanto esas vibraciones, esas que vibran a una determinada frecuencia, todo lo que experimentamos en la vida lo hacemos dependiendo de cómo vibramos. Y esto lo descubrió en este caso, o lo
Llegó a la práctica, se puede decir de una manera muy clara, Nikola Tesla, que dijo que en nuestro universo todo es energía, todo se mueve, todo vibra y por lo tanto nada está parado, por lo tanto la vida es movimiento continuo, como la energía. Y además esas vibraciones no solamente son físicas, sino que son vibraciones que se manifiestan en distintos planos. Diríamos, existe una energía física, pero también existe una vibración mental, también existe una vibración emocional y también existe una vibración espiritual, porque tenemos esos cuerpos, ¿no? Esa parte espiritual es donde se encuentra nuestra intención, y entonces lo que vemos es en qué manera vibran nuestras intenciones, un cuerpo mental en donde tenemos que ver dónde vibra nuestro pensamiento, un cuerpo emocional en donde tenemos que ver dónde vibra nuestro sentimiento y un cuerpo energético que vemos en la realidad donde vibran nuestros actos. Pero sobre todo el fenómeno de la energía se tiene que entender primero porque prestamos atención a algo y a través de esa atención que prestamos a algo emitimos una idea, emitimos un pensamiento. Y ese pensamiento que emitimos, diríamos, pues genera una respuesta corporal que son nuestras emociones. Por lo tanto, las emociones no son sentimientos, sino son respuestas del cuerpo, diríamos, que vibra a una determinada frecuencia de un pensamiento que hemos emitido. Las vibraciones se miden en hercios y dependiendo, diríamos, de que esas vibraciones sean más altas o más bajas, pues si son más altas vibraremos a una frecuencia mayor y si son más bajas vibraremos a una frecuencia más lenta o más densa. Y bueno, nuestro ritmo normalmente de frecuencia a lo largo del día es entre 62 y 72 hercios. Y dependiendo también de lo que ingerimos, porque nuestro cuerpo también vibra, cada órgano, a una determinada frecuencia, pues los vegetales, las hortalizas, el cacao, el limón y las algas son los alimentos que tienen una vibración más alta, y por lo tanto, bueno, pues si ingerimos estos alimentos, elevaremos también nuestra vibración a través de lo que nos estamos alimentando. Pero bueno, ¿en qué frecuencia? Porque ahora tenemos que aplicar esto, como siempre yo digo, a lo nuestro, a nuestra situación. Si habéis elegido ese número del 1 al 17, vamos a ver ahora mismo en qué frecuencia estamos vibrando cada uno de nosotros. Y esto se mide a través de lo que el científico David Hawkins en 1996 llamó el mapa de la conciencia, que decía que cada frecuencia estaba relacionada con una emoción y que dependiendo de esa frecuencia, pues por ejemplo la más alta sería la iluminación de 700 hercios, la más baja la de la vergüenza que es de 20 hercios y venía a decir más o menos que por encima de 200 hercios pues vibrábamos en una vibración alta o positiva y por debajo de los 200 hercios vibrábamos en es lo que le llamaba grados de falsedad. Igual que a los grados que están por encima de los 200 hercios, los pensamientos, sentimientos, actos que vibramos en ese nivel, le llamaba grados de verdad. Es decir, por encima de 200 estaríamos en los grados de verdad y por debajo de 200 estaríamos emitiendo vibraciones que se podrían llamar falsas, ¿no? Pero como digo, todo esto hay que aplicarlo a la situación personal, porque todo lo que hablamos siempre lo hacemos así. Entonces, ¿cuál sería nuestra vibración? Pues estar atentos a esos números que habéis elegido, porque en función de esto, pues vais a saber qué estáis vibrando y qué emoción está resonando en este momento. Por ejemplo, hoy vamos a empezar por el final, vamos a empezar por el número 17. Los que habéis elegido el número 17 estáis vibrando a la vibración más baja, que es 20 hercios. Y se corresponde con una respuesta emocional, con una emoción, que es la emoción de la vergüenza. Por lo tanto, los que habéis elegido este número, en este momento estáis vibrando en esa emoción, con la emoción de la vergüenza. Esa emoción se genera en nuestro, vida en distintas etapas. En este caso, en la adolescencia, en donde aquí, en este momento, pues queremos libertad, queremos que nuestros sentimientos sean reconocidos, queremos transformar nuestras creencias y si no lo logramos empezamos a considerar que somos malos, que hay algo malo en nosotros, es decir, algo de lo que nos avergonzamos. Por lo tanto, esta frecuencia nos está diciendo que tenemos que un poquito transformar esa sensación de que lo que estamos vibrando es malo, es negativo, porque sea bajo, porque lo que queremos, la libertad que queremos, las creencias que tenemos, los sentimientos que tenemos no son reconocidos por los demás. A continuación vamos a ver en los que habéis elegido el número 16. Los que habéis elegido el número 16 estáis vibrando en este caso con una frecuencia de 30 hercios y la emoción que en este caso le corresponde en este momento de vuestra vida es la culpabilidad.
Es decir, las personas que estáis vibrando en este momento a 30 hercios, que habéis escogido el número 16, la emoción predominante que tenéis en este momento es la culpabilidad. Y este sentimiento, mejor dicho, esta emoción, que es una respuesta corporal a un pensamiento, procede de la época de la adolescencia en la que reprimimos nuestros sentimientos por miedo a sentir dolor, por sentirnos mal. Y empezamos a exteriorizar unos sentimientos y a ocultar otros, es decir, empezamos a dividirnos interiormente. Por lo tanto, cuando los demás, diríamos, nos causaban, no podíamos experimentar o demostrar esos sentimientos auténticos y nos dividimos en nuestro interior, nos llevó a pensar que me merecía la respuesta que los demás me estaban dando ante eso. Luego, el número 15. Los que habéis elegido el número 15 estáis vibrando con una frecuencia de 50 hercios y vuestra emoción representativa en este momento es la apatía. La apatía también es una emoción que se genera también en la adolescencia, y las personas que habéis escogido esta vibración o que estáis vibrando en este momento a 50 MHz, la apatía nos dice que es el momento en el que estáis resonando con las desilusiones de vuestra adolescencia, vuestra pérdida de ideales, vuestra no aceptación, digamos, de la realidad, y entonces empezasteis a emitir un pensamiento que generó esa emoción, que es el pensamiento he perdido algo valioso. Entonces la sensación que tenéis en este momento de apatía, esa apatía, es porque creéis que habéis perdido vuestras ilusiones, vuestra inocencia y habéis chocado con la realidad. Las personas que habéis escogido el número 14, bueno, pues deciros que estáis vibrando en este momento a 75 hercios. Y eso corresponde con un sentimiento, mejor dicho, con una emoción que es la emoción de la aflicción. Las personas que estáis vibrando a esta frecuencia, 75 hercios, y estáis, el sentimiento, la emoción predominante es la aflicción, pues también esto se genera en la adolescencia cuando empezamos a sentirnos tristes porque no podemos ser amados tal como somos, y empezamos a sentirnos tristes también porque entristecemos a los que estamos alrededor. Por lo tanto, empezamos a generar un pensamiento de que no tenemos que sentir con intensidad, porque si sentimos con intensidad, pues los demás se van a sentir tristes cuando nosotros nos sentamos tristes y no vamos a ser amados por cómo nos encontramos en este momento. A continuación, los que habéis escogido el número 13, bueno, pues estáis vibrando actualmente en este momento con una vibración de 100 hercios. Y esos 100 hercios corresponden o generan una emoción que es la emoción del miedo. La emoción del miedo, esa respuesta corporal a un pensamiento, que ahora veremos, corresponde también a una época, una época de vuestra vida, que en este caso, con esta frecuencia, es la época de la preadolescencia, es decir, un poquito antes de los 14 años, en la que empezáis a querer encajar en la sociedad y empezáis a tener miedo a vuestro propio potencial, a lo que llamaba, en este caso Mandela, el miedo a nuestra propia grandeza. Por lo tanto, el pensamiento que empezáis a generar es que no sois lo bastante fuerte para ser vosotros mismos, para desarrollar vuestros potenciales, porque eso implicaría encajar con esa realidad. Y entonces, como no podéis, generáis miedo. El número 12, pues es aquellas personas que estáis vibrando en este momento con una frecuencia de 125 hercios y que estáis conectando con la emoción, generando la emoción del deseo. Esta emoción del deseo también se genera en esta época preadolescente, entre los 8 y los 14 años, en el cual pues empezamos a juzgar nuestros cuerpos, nuestros sentimientos como positivos o negativos, o nuestra capacidad de manifestarnos como hombre o como mujer. Por lo tanto, el pensamiento que genera el deseo es que no estoy proyectando lo que quiero y por lo tanto deseo ser otra cosa. De ahí que este pensamiento que genera este deseo es el deseo de ser otra cosa diferente a lo que a lo mejor nos sentimos, porque no sabemos todavía cómo nos sentimos. Para los que habéis elegido el número 11, pues estáis vibrando a una frecuencia de 125 hercios y correspondería a una emoción que en este caso es la emoción de la ira. La emoción de la ira que se genera con esta frecuencia de 125 hercios, que es para los que habéis elegido el número 11, pues corresponde a una etapa también preadolescente
una etapa, como yo digo, preadolescente, de los 8 a los 14 años, en la que empezáis a pensar que no le importáis a nadie, que os sentís impotentes frente a los demás y empezáis a generar el pensamiento de que necesitáis manteneros a salvo de los demás, ante los ataques que los demás recibís o al revés, ante la indiferencia de los demás. Y por lo tanto, como esta sensación de manteneros a salvo os crea una tensión, os da lugar a esa emoción, a la expresión de esa emoción que es la ira. A continuación vamos a ver las personas que habéis elegido el número 10. Bueno, pues si habéis elegido el número 10 estáis vibrando a 175 hercios y la emoción representativa de esa frecuencia es el orgullo. Es la emoción con la que estáis vibrando en este momento. Bueno, esta emoción, el orgullo, también es una emoción que se genera en una época en la que estáis entre los 6 y 8 años, creo recordar, entre los 8 y los 14 años, la preadolescencia. Entonces estáis empezando a tener ansiedad porque no confiáis mucho en vosotros mismos y esto genera un pensamiento. El pensamiento es que no podéis controlar vuestro futuro y al no poder controlar ese futuro, esa idea genera el pensamiento del orgullo, es decir, os dais la sensación de que sois más fuertes de lo que sois, aparentéis tener más confianza en vosotros de lo que sois, que es la emoción del orgullo. Si habéis elegido el número 9, pues estáis vibrando a una frecuencia de 200 hercios. Esta es la primera frecuencia en la que empezamos a generar emociones positivas o emociones o grados de verdad. Y esta emoción es el coraje, es la emoción que genera esta frecuencia de 200 hercios. Esta frecuencia de 200 hercios, esta emoción del coraje, se genera en una etapa anterior a la que hemos dicho antes, entre los 8 y los 14 años, sería la etapa que va entre los 6 y los 8 años de edad. Es decir, esto vibra con una época en vuestra vida en la cual lo que habéis, sois personas que empezáis a estar abiertos a todo vuestro potencial y empezáis a creer en vosotros mismos, a que podéis hacer todo lo que queráis. Por lo tanto, el pensamiento que se genera en esta fase es creo en mí, y esto da lugar a esta emoción positiva, en este caso de el coraje, el valor, que eso es con lo que estáis vibrando las personas que habéis elegido el número 9, y la vibración que estáis generando en este momento es de 200 hercios. Si habéis escogido el número 8, pues estáis vibrando en este momento con una frecuencia de 250 hercios y corresponde a la emoción de la neutralidad. También podremos entenderla como equilibrio. Y esta emoción de la de neutralidad también se genera en la misma época, en la época que va entre los 6 y los 8 años de edad. Entonces, en este momento, las personas que tenéis esta vibración energética, estáis en un momento conectando con una época en la que os adaptáis fácilmente y en la que aprendéis de vuestro entorno. Por lo tanto, se podría decir que el pensamiento que generáis es que os gusta el mundo. Y por lo tanto, como os gusta el mundo, pues encontráis en equilibrio, en neutralidad con el nada se os debe ni nada debéis al mundo. Y entonces estáis generando esta emoción positiva de la neutralidad o del equilibrio. Si por el contrario pues habéis cogido en este caso el número 7, pues estáis vibrando en este momento con una frecuencia mayor, la de 310 hercios, y que se corresponde con la emoción de la voluntad. Esta emoción, la emoción de la voluntad, que está generada por vibrar a esta frecuencia de 310 hercios, se genera también en una época de vuestra vida, diríamos que va, como digo, entre los 6 o 8 años de edad, y que es la época en la que reconocéis no solamente que vuestra voz es la vuestra, sino que también reconocéis la voz de los demás, los consejos, las guías de los demás, aparte de que confiáis en vosotros mismos. Es decir, en este momento sois una esponja que recogéis todo lo que está a vuestro alrededor, y por lo tanto ese pensamiento de soy una esponja genera un sentimiento positivo que es la voluntad de hacer. Si por el contrario habéis escogido el número 6, bueno, pues deciros que el número 6 os lleva a una frecuencia de 350 hercios y a la emoción de la aceptación. Esta emoción de la aceptación pues tiene que ver en este caso también con esta etapa, con la etapa de entre 6 y 8 años de edad. Se generó en esta etapa
Y esto lo que significa es que si estáis vibrando a esta frecuencia de 350 Hz, estáis conectando con los sentimientos de esta edad, en la que aceptabais a todo el mundo, en la que os aceptabais a vosotros como erais, y que por lo tanto el pensamiento que generabais era sois personas naturales, espontáneas. Ese pensamiento, esa naturalidad con la que vosotros actuáis, pues generó, en este caso, esta emoción, la aceptación de vosotros mismos y la de todo el mundo. Y esa es la vibración con la que estáis vibrando las personas que en este momento tenéis ese número, o habéis escogido ese número. Si habéis escogido el número 5, pues la vibración con la que estáis vibrando en este momento es la vibración de 400 Hz, que corresponde a la emoción del raciocinio. Esta emoción, el raciocinio, que parece que, bueno, que al ser la razón no tiene nada que ver con la emoción. Ya hemos dicho que la emoción es una respuesta corporal a un sentimiento o a que está generado por un pensamiento. Bueno, pues las personas que habéis escogido este número 5, esta diríamos, emoción corresponde a la época en la que empezáis a trabajar vuestra mente, empezáis a intentar comprender la realidad, y el pensamiento que adoptáis es que vuestra mente, empezáis a dominar vuestra mente. Y al dominar vuestra mente, pues empezáis a dejaros llevar por esta emoción, que es la racionalidad. Por lo tanto, en esta época, entre 6 y 8 años, las personas que habéis escogido este número, el número 5, estáis vibrando actualmente con el dominio de vuestra mente. Es lo que induce esta frecuencia. Si por el contrario habéis escogido el número 4, bueno, pues el número 4 es para aquellas personas que en el momento actual estáis vibrando a una frecuencia de 500 hercios, y esta frecuencia corresponde a una emoción que es la emoción del amor. Esta emoción del amor pues también corresponde a otra etapa de vuestra vida, que resuena en este momento al estar vibrando en esta frecuencia, o cada vez que vibréis a esta frecuencia de 500 hercios. En esta etapa de vuestra vida, entre los 4 y los 6 años, es la época en la que establecéis vínculos, y es la que se establece una relación entre la familia y la pareja, es decir, de cómo haya sido nuestra familia, cómo ha vibrado con nuestra familia, pues así será nuestra vibración en nuestras relaciones de pareja. Y emitimos el pensamiento de que somos empáticos, es decir, que nos ponemos en el lugar del otro también, establecemos esos vínculos, y por lo tanto eso nos da lugar a la emoción del amor, que es la que estáis vibrando en este momento los que habéis escogido el número 4. Los que habéis escogido el número 3, bueno, pues los que habéis escogido el número 3 estáis vibrando en este momento pues con una frecuencia de 540 hercios, que corresponde a una emoción que en este caso es la alegría. ¿Y dónde se genera esta emoción? La emoción de la alegría, para los que habéis escogido el número 3, pues la emoción de la alegría, los que estáis vibrando a 540 hercios, corresponde a una etapa también correspondiente atrás en vuestra vida, que en este caso corresponde a los 4 o 6 años de edad, en la que teníais una actitud positiva, y en donde vuestra actitud reflejaba también las emociones o el estado o la frecuencia de vuestra familia. En esta época generasteis el pensamiento de que expresabais lo que erais, porque tenéis una actitud positiva ante la vida, por lo tanto generáis esta emoción que es la alegría en este momento, y es con la que estáis resonando en este momento de vuestra vida al tener esta vibración en este momento. A continuación vamos a ver el número 2, para los que habéis escogido el número 2. Los que habéis escogido el número 2 estáis vibrando con una frecuencia que es ya de las más altas, que es de 600 hercios, que corresponde a la emoción de la paz. La emoción de la paz, bueno, pues está relacionada con, como hemos dicho, todas estas emociones están relacionadas con una época en la que estáis empezando a resonar de la infancia. Esta época con la que estáis resonando en este momento, los que habéis cogido el número 2, es la edad de 2 a 4 años, en la que es la época en la que estamos fluyendo, y en la que unas veces expresamos nuestras emociones y otras veces expresamos nuestros sentimientos. Y por lo tanto estamos afirmándonos continuamente. Por lo tanto, el pensamiento que generamos en esta época es que nos afirmamos tanto al expresar nuestros sentimientos como al expresar nuestros pensamientos, y en esto fluimos, y por lo tanto generamos paz. Estamos en paz con nosotros mismos. Y por último vamos a ver los que habéis escogido el número 1. Los que habéis escogido el número 1 estáis vibrando en este momento con una vibración de 700 hercios. Es la vibración más alta en este mapa de la conciencia de Hawking. Y este número 1 está vibrando con la emoción de la iluminación.
¿Y cuándo se genera este momento de la iluminación, esta emoción de la iluminación? Bueno, pues se genera en una época de vuestra vida, que es al principio de vuestra vida, entre los 0 y los 2 años. Y en esta época diríamos que es cuando estáis conectados todavía, no solamente con los patrones kármicos que vienen de vuestra vida anterior, sino también con los patrones familiares, genéticos, de carácter de vuestra familia. Por lo tanto, el pensamiento que emitís en este momento es que estáis conectados, tanto conectados con la fuente a través de vuestra parte espiritual, como conectados con vuestra familia con la que empezáis a tomar contacto. Por lo tanto, ¿qué sentimiento generamos? Pues generamos el sentimiento de la iluminación, de la conexión, podríamos llamar también. Y bueno, pues aquí no estamos diciendo que las vibraciones, porque en este momento estemos vibrando a 20 Hz o a 700 Hz, seamos más buenos o más malos, o tenemos mejores vibraciones o peores vibraciones. Todas las energías, todas las vibraciones se pueden trabajar, se pueden trabajar para elevarlas. Por lo tanto, los que habéis estado vibrando en unas emociones más bajas, se pueden trabajar estas vibraciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos trabajar es a través de la música. En internet, porque aquí no podemos hacerlo por temas de derecho de autor, pues existen numerosos enlaces que os voy a poner en un post posterior, en donde podéis mirar qué música o con una frecuencia determinada os puede venir bien para elevar esas vibraciones. Así que os voy a poner unos enlaces a continuación donde podéis practicar para elevar las vibraciones de los que habéis salido en los grados más inferiores que habéis elegido, es decir, los que estáis entre los 20 y los 200 Hz. Y para los que estéis vibrando ahora mismo por encima de los 200 Hz, no, pues para que mantenéis ese nivel vibratorio que en este momento estáis resonando, que está vibrando en vosotros. Bueno, espero que os haya interesado el programa de hoy. Ya sabéis que, bueno, pues yo mezclo siempre un poquito el conocimiento, una vez científico o pseudocientífico, con lo esotérico, con lo espiritual, y esperemos que, bueno, pues que podáis poner en práctica a través de la música, de los enlaces que os voy a poner a continuación, bueno, pues esas vibraciones para los que estéis en una vibración ahora un poquito regular. Y bueno, pues ya os espero dentro de, bueno, la semana que viene seguimos poniendo programas de reposición, que lo dedicamos en este caso a temas monográficos, pero seguiremos poniendo y haciendo programas en directo todos los lunes, un lunes al mes a partir de las 7 de la tarde. Suscribiros al canal de YouTube, que es gratuito, que os podéis suscribir en el canal elfaro.ángela, o si no, seguir el faro.ángela en Facebook. Ángela tiene un mensaje para ti, en donde, bueno, pues tenéis ahí todos los vídeos también que se han ido emitiendo y que podéis verlo, y ya sabéis, darle un me gusta tanto al principio del vídeo para que el faro pueda seguir creciendo. Espero que tengáis una buena semana y os deseo, antes que nada, bendiciones.